Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día, queridos hermanos. Gracias por estar aquí conectados con este canal que les lleva el Evangelio cada día a su casa. Muy humilde de su parte. Querer escuchar esta breve reflexión acerca del Evangelio que nos convoca en este jueves 7 de mayo. Seguimos pidiendo el auxilio y la protección de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Fátima. Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículos 16 al 20. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: Os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Os lo aseguro, el que recibe a mi enviado, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este jueves el Señor nos recuerda que hay una jerarquía en torno a todo lo que existe y Dios está a la cabeza. Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño del mundo y esto lo debemos tener claro. Y de hecho lo podemos tener claro a nivel racional, a nivel intelectual, lo entendemos. ¿Quién es más grande, usted o Dios? Y cualquiera de nosotros dice: Dios es más grande. Eso es lo que dice Jesús hoy, que el discípulo no es más que su maestro, que tampoco el criado es más que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. ¿Por qué Jesús decía esto? Y dice: no lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quien he elegido, pero tenía que cumplirse la Escritura. Lo digo porque el que compartía mi pan me ha traicionado. Lo dice por Judas. Lo está diciendo por Judas en el contexto de la última cena. El Papa Benedicto XVI, en una ocasión, cuando meditaba el Evangelio de la traición de Judas, el Papa decía: ¿por qué Judas traicionó al Señor? ¿Era tan malo su corazón? ¿Por qué? ¿Qué lo motivó? El Papa llegó a la conclusión, Papa Benedicto XVI llegó a la conclusión de que Judas lo traicionó porque primero se sintió traicionado por Jesús. Resulta que Judas pertenecía a un grupo extremista dentro del judaísmo, al grupo de los celotes. Estos estaban dispuestos a tomar las armas incluso. Los celotes esperaban un Mesías libertador, con armamento, con artillería pesada, con un palacio fortificado, con un reino establecido por la fuerza. Cuando Jesús llega y dice: no, yo tengo que morir por ustedes, esto no le encajó a Judas. Y Judas llegó a sentirse más que su maestro. Judas llegó a sentirse más que el amo. Y por eso Jesús dice este Evangelio: y cuando la criatura se siente más que su creador, cuando el discípulo se siente más que su amo, comete errores. Judas pensó estar haciendo lo correcto. Judas pensó que con someter a Jesús a los bandidos que lo iban a crucificar, de alguna forma lo iba a forzar a reaccionar, a defenderse y que iba a instaurar el reino. Pero no fue así.
Dios conoce caminos que nosotros no conocemos. Y lo mismo nos puede estar pasando en nuestra vida. Soy discípulo de Jesús y digo, sí, el Señor es mi maestro. Pero ¿cuántas veces en mi actuar yo pienso, por lo menos, aunque no sea conscientemente, actúo como si yo supiera más que Dios? Me puede pasar eso. Judas pensó que él sabía más que Jesús, que él tenía una visión más clara de la realidad. Y no hay cosa más errónea que esta. Por eso estamos llamados a obedecer la voluntad de Dios, porque Dios escribe recto en renglones torcidos, porque Dios es capaz de abrir puertas donde no las hay. Humanamente hablando, uno puede decir, aquí ya todo está perdido, es evidente que esto está mal hecho, pero Dios, ¿por qué lo permite? Detrás de todo esto hay un plan. Parecía que estaba muy mal que Jesús, el Maestro, muriera crucificado y fuera traicionado, al punto de que Pedro dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, y tú no puedes morir. Y Jesús le dice, apártate, piensas como los hombres. ¿Cuántas veces pensamos como los hombres y no como Dios? ¿Y cómo piensa Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo piensa Dios? Jesús nos da el ejemplo de cómo piensa Dios. Jesús es imagen visible de Dios invisible, dice la palabra de Dios. ¿Cómo pensaba Jesús? La actitud de Jesús, su forma de pensar, de actuar constantemente era: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Siempre hacer la voluntad de Dios. Y ahí es que fallamos. Y de hecho en eso consiste la santidad. El que trata de hacer la voluntad de Dios en cada momento de su vida. Ese piensa como Dios. Porque le dice a Dios, Dios mío, ¿tú qué opinas? ¿Cómo debo actuar en este momento? Este es un tiempo para hacer esa reflexión. Soy yo esa persona que dice, yo oro, yo sigo la palabra, pero hay cosas en que no estoy de acuerdo, entonces yo las decido. Ahí grave error, Judas. Entre el espíritu de Judas a invadir tu corazón, tu espiritualidad. Cuando yo cumplo algunas cosas de las que encuentro en la Escritura, lo que dice el Papa, el sacerdote, pero con otras digo, yo no comulgo, acá me reservo, aquí no comparto, y entonces actúo diferente. Ahí estoy pensando como Judas. Por eso dice el Señor, no lo digo por todos, lo digo por el que piensa que puede ser más que Dios, por el discípulo que cree que puede ser más que su maestro. Estamos llamados a ser como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Un hombre amante de la voluntad de Dios. Hoy te invito, te motivo a cuestionarte en eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida hoy? De pronto estás en confinamiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta época? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con mi vida, con mi familia? En esa medida pienso como Dios, no pienso como los hombres. En esa medida no mojo en el plato con Jesús para luego traicionarlo, sino que mi objetivo es comulgar con Él, hacer la voluntad de Dios. No es fácil, pero tampoco imposible. Te motivo a vivir hoy en la voluntad de Dios y vas a ver lo rico que se siente un día donde yo pueda decir, hice cada cosa que Dios inspiró a mi corazón. Y cuando no sabía cómo actuar, pedí consejo a alguien, le pedí consejo a la palabra de Dios. Y aquí estoy feliz diciéndole a Dios, soy tu seguidor, haz lo que quieras conmigo y amo hacer tu voluntad. La gracia del Señor los acompañe en este jueves sacerdotal. Oren por los sacerdotes, oren por las vocaciones y recuerden que a las 8 de la noche nos vemos por este canal en el Santo Rosario con chat en vivo. Pueden comentar, ahí estaré con ustedes comentando sus peticiones, sus necesidades. Estamos en un mes de la Virgen, nos estamos preparando para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Pues ahí nos estamos preparando todos los días. Los espero en el Santo Rosario. Dios los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.